En los medios de comunicación y en las tertulias, tanto de televisión, radio como de YouTube, suelen abundar los análisis políticos respecto a los cuales el espectador sabe previamente a escucharlos por dónde van a discurrir. Suelen ser análisis en muchos casos que se quedan en la superficialidad de los asuntos y que se limitan en su traducción práctica en consignas de apoyo y de adhesión al grupo político, económico, al partido de turno. Por eso son de agradecer a aquellos otros que se salen de esa norma y que trascienden la superficialidad para analizar las causas últimas de los asuntos y que son, en última instancia, sanamente, saludablemente heterodoxos. Hoy hablamos con una persona que se encuadra en ese patrón, en el patrón de la heterodoxia, también de la sana provocación. Con él hablaremos de política nacional e internacional, del euro, del modelo productivo español, de la España vacía, vaciada, de Cataluña, de la izquierda catalana y española o de las izquierdas, y de la derecha alternativa y de la inmigración. Hoy recibimos en la tertulia al economista, sociólogo, analista político, columnista Pepe García Domínguez. No os lo perdáis porque va a ser muy interesante. Bienvenidos, bienvenidas al Jacobino. Bueno, muy buenas a todos los amigos del Jacobino. Bienvenidos de vuelta a la tertulia, que ya llevábamos unas cuantas semanas sin hacerla, y hoy tenemos una tertulia especial con una persona a la que llevo leyendo desde tiempo inmemorial, desde la universidad, en aquellos artículos de Libertad Digital que sigues escribiendo ahí, Pepe García Domínguez, y en Muy buenos muchísimas días. ahora de Objective. ¿Qué tal, Pepe? Encantado y bienvenido al Jacobino. Muchas gracias por haberme invitado. Sí, estoy en el Objective, estoy en español y sigo también en Libertad Digital todavía. Y Pepe también está, aparte de una larga trayectoria radiofónica, en un programa del que estábamos hablando ahora justo antes de empezar a grabar, en el podcast del Búho, que yo decía antes un compañero en clave de broma que tiene mucho que ver con el Jacobino, y es verdad, porque somos bastante aficionados, algunos de los que hacemos el Jacobino al podcast del Búho. Cuéntanos un poco, para empezar a hacer un poco de publicidad, cuéntanos qué es el Búho y dónde lo puede escuchar la gente. A ver, el Búho fue en su día, hace mucho tiempo, cuando tú seguramente nos escuchabas siendo estudiante universitario, fue un programa radiofónico diario. Fue un intento de hacer radio de calidad y en serio en España. Éramos muy ingenuos nosotros. Pensábamos que se podían dar contenidos de un cierto alcance intelectual en una radio, en una FM convencional. Lo emitimos en Radio 4G. Era diario y salíamos por unas 80 o 90 emisoras de España todos los días. Fue un perfecto fracaso, lo cual nos certificó que no existe en España masa crítica, pese a lo que se cree, no existe masa crítica. Es un poco decepcionante, pero es así. No existe masa crítica para hacer contenidos de cierta calidad en prácticamente ningún medio, salvo en fin, si te vas un poco al mundo, no voy a decir marginal, pero muy minoritario de los podcasts o del ámbito de las redes sociales. Por circunstancias que no te puedo contar porque, en fin, afectarían a mi situación profesional actual, tuvimos dificultades para seguir realizando aquel programa, resultaba incompatible con otros medios en los que trabajábamos, en los que estábamos haciendo el Búho en aquel momento. Lo presentaba Mariano Alonso, Sí, de acuerdo. y que después nos tuvo que dejar. Y ahora lo hace Eugenia Gallo, ocupa su lugar, que es una profesora de Derecho de la UNED. Y bueno, se acabó aquel proyecto y nos fuimos a las redes y ahí estamos. Es un programa semanal, en su día fue diario, es un programa semanal. Intentamos hacer lo que nos hubiera gustado hacer en radio a Cristina y a mí, y que en los últimos 20 años nos ha sido completamente imposible. Es decir, en España la radio tiene una concepción militante
Mundo Obrero era un medio mucho más plural que los actuales radios comerciales españolas. Había más confrontación de ideas, de criterios, más disidencia interna también. Entonces, bueno, en fin, la radio comercial eso es imposible e intentamos hacerlo de un modo minoritario en un podcast que se llama El Búho. Y eso es Bueno, básicamente resumiendo nuestra biografía como programa. sí, algunos de los temas de los que te voy a preguntar, los que vamos a charlar, seguro que, vamos, que tienen que ver con programas y capítulos del BU. Y me gustaría empezar un poco por cuestión económica, porque yo sé, Pepe, que eres economista de formación y, bueno, yo creo que hay varios temas que le interesan a la audiencia del Jacobino. Está produciéndose ahora mismo la huelga del metal en Cádiz, ¿no? Siempre se ha dicho que la industria, tras la reconversión industrial, tras la desindustrialización de España, ¿no? La inserción de la Unión Europea, que luego te preguntaré también, pues el peso de la industria nacional sobre el Producto Interior Bruto, pues bueno, está muy mermado, ¿no? Pero bueno, sigue quedando algún resto, ¿no? Esto de Cádiz es un ejemplo. Pero el modelo productivo, ¿no? Quiero preguntarte por el modelo productivo. Tantas veces se utiliza una frase ya casi manida, ¿no? De que reindustrializar España, ¿no? De que tenemos una dependencia del sector terciario, del turismo, de la hostelería y ciertamente, ¿no? Lo vimos en la pandemia, ¿no? Una incapacidad para producir bastante alarmante, ¿no? Pero ¿cuáles son la salida de esto? Si es que hay salida, ¿no? Porque tengo la sensación de que España en la División Internacional del Trabajo está donde está, ¿no? Y ha perdido su soberanía monetaria, por la que luego te preguntaré también, compite o lleva compitiendo mucho tiempo en salarios muy bajos, ¿no? Al contrario de lo que algunos predicadores liberales dicen, ¿no? Los salarios en España son de miseria y tienen mucho que ver, creo yo, con un modelo productivo pues muy terciarizado, ¿no? ¿Cómo salimos de ahí? ¿Se puede salir de ahí? ¿Es conveniente salir de ahí o no? Es complejo lo que me preguntas. Yo tiendo a ser pesimista, es decir, creo que no hay salida. No hay salida por un par de razones fundamentales, porque es imposible salir del euro. Es completamente imposible. Es decir, el ejemplo griego lo ilustra. Hay una metáfora que yo he utilizado, he abusado de ella incluso en muchos artículos, que es la del tubo de pasta de dientes. Sacar la pasta del tubo es muy fácil, aprietas y sale, volver a meterla es completamente imposible. Con el euro ocurre algo parecido, es decir, sería completamente quimérico salir del euro, es decir, no, es implanteable. Y el gran error fue entrar. Es decir, España tendría que haber tenido, a mi criterio, un tratado, es decir, un acuerdo bilateral con la Unión Europea y tener un estatus parecido al que tienen países de industrialización intermedia, como puede ser Polonia, que está alargando sine die su incorporación a la moneda única, o tienes ahí un ejemplo muy próximo, que es Turquía. Nosotros tenemos una imagen de Turquía como si fuese un país del tercer mundo, en fin, un país muy primario. Turquía tiene un crecimiento económico espectacular. Eh, toda la gama blanca que cualquier español tenga en su casa, lavadoras, neveras, calentadores, etcétera, se están fabricando ahora mismo en Turquía. Y Turquía es la gran fábrica de Europa. Lo es China en parte, pero en otra muy fundamental lo es Turquía. España tenía características y el interés nacional para haber adoptado esa posición. Éramos demasiado débiles como para poder competir con el norte de Europa en el plano industrial. La adhesión al mercado común y después la adhesión al euro implicó necesariamente desindustrializar el país. Es decir, y eso que tú hablabas, cuando hablabas del modelo productivo, el modelo productivo nosotros mismos, en tanto que país, forzamos su desmantelamiento. Yo vivo en una ciudad, bueno, una de mis dos ciudades, que había sido una gran ciudad industrial, la gran capital, la fábrica de España se llamaba Barcelona. Ahora mismo, en mi calle, el problema, yo vivo en eso que se llama el Ensanche de Barcelona, muy cerca del Arco de Triunfo, del Paseo San Juan. A mí me hace gracia cuando se habla del problema lingüístico fuera de Barcelona, fuera de Cataluña. El problema lingüístico en mi calle es que cuando tú vas a un bar, la carta está en alemán o está en inglés. No es un problema de catalán y castellano. Es decir, si no manejas alemán, hay sitios de mi barrio, en el centro de Barcelona, donde no puedes ir. Es decir, lo que había sido Lloret de Mar hace 30 años, ahora mismo lo es Barcelona. Y eso es positivo para nuestra ciudad. Es positivo, es decir, vivimos mejor los barceloneses. Claramente no. Es decir, Barcelona es una ciudad, yo acabo de llegar, he estado en mi casa hace 10 días, llevaba 6 meses, medio año sin ir y te aseguro, te hablo sinceramente, que he venido asustado. He venido asustado porque cuando hace un año, hace dos,
cuando yo estaba en Barcelona y oía un ruido de ruedas detrás de ti, y eso es muy habitual, vas por la acera y oyes unas ruedas, sabías que lo que tenías detrás era un turista que iba con la maletita de ruedas y iba haciendo ruido con la acera. Ahora mismo acabo de llegar y cuando oyes unas ruedas, lo que tienes detrás es un carrito de esos del Mercadona y un homeless que lo lleva, que va lleno de chatarra, fundamentalmente, que les dan 4 perras por llenar eso, y ese homeless que lleva el carrito lleno de chatarra duerme en una acera o duerme en la calle, y tienes esa imagen del Nueva York de los años 70, ahora mismo es Barcelona, es espectacular, y todo eso tiene que ver con el cambio de modelo productivo, evidentemente. Claro. Cuando decías lo del tubo de pasta de dientes, me recordaba una metáfora similar de la que nos habló en el jacobino Juan Francisco Martín Seco, cuyo libro Contra el euro creo que has recomendado alguna vez también en el U, Sí, en alguna sí. tertulia, un poco a la altura del de Stiglitz, o incluso mejor. A mí el libro de Martín Seco me parece bueno. Y Juan Francisco hablaba de hacer la tortilla, de una tortilla francesa, es decir, romper los huevos es fácil, volverlos a meter ya es bastante más complicado, ¿no? Sí, es lo mismo. Sí. Bastante similar a lo que comentabas. Yo que no tengo tanta experiencia, desde luego, como tú en las tertulias, pero alguna en estas tertulias de derechas, ¿no?, a las que yo creo que tú también estás bastante habituado, se habla constantemente en la política económica, en vez de este análisis un poco más de profundidad y estructural que haces, del tema de los impuestos, ¿no? La política fiscal no me puedo resistir por preguntarte, porque pareciera que hay un sortilegio mágico para solucionar todos los problemas estructurales de la economía española, lo productivo, la desindustrialización, el euro, que es la revolución fiscal, ¿no?, con un 120 y pico % de deuda, ¿no? Esto ahí late en una suerte de, no sé si de reformulación cutre de la curva de Laffer, ¿no? Aumenta la recaudación. Entonces, yo es que me sigo encontrando esto constantemente, ¿no? Que se bajen los impuestos, que hay una asfixia fiscal a las empresas, ¿no?, sin precisar, por supuesto, si impuestos directos, indirectos, o las rentas del trabajo, o las rentas del capital, eso es secundario totalmente. Se prometen revoluciones fiscales, como si la política fiscal fuera eso, magia, ¿no? A mí es una cosa que yo no termino de aclararme si tiene una mínima racionalidad y a qué responde. Por eso me gustaría preguntarte también por ello. Pero yo creo, a ver, yo coincido con lo que tú estás diciendo, es decir, eso, pero la idea de que el lugar común, la convención de que la política fiscal encierra una especie de piedra filosofal que resuelve cualquier problema económico, los grandes problemas económicos de nuestro país, es un tópico, es un lugar común que comparten izquierda y derecha. Porque desde posiciones de derecha y sobre todo desde esta nueva ola pseudolibertaria que se ha apoderado del discurso económico del Partido Popular ya desde hace tiempo, ¿no? La extensión empezó por Madrid y ahora en fin, se ha convertido casi en doctrina canónica del Partido Popular. Es decir, bajamos los impuestos y ya está. La magia del mercado, lo que tú decías de Laffer, ¿no? El milagro de Laffer, operará todas las transformaciones virtuosas que necesita nuestra economía. Bueno, en fin, eso no es serio. Y el Partido Popular tampoco lo haría si llegase al poder. Creo que es simplemente pura agitación propagandística que no va mucho más allá. Pero es que la izquierda participa de lo mismo. Es decir, es la misma fe en los impuestos. Es decir, Podemos, ¿qué está planteando? Es decir, no, subimos los impuestos y ya está. Apretemos fiscalmente a los ricos y lo resolucionaremos. Bueno, es la misma fe del carbonero en un aspecto que es importante pero que no es sustancial, que son los impuestos, por una razón. El gran problema de España no son los impuestos. Nuestra presión fiscal es de torno a un 6-7% más baja que el promedio de la zona euro. Por tanto, hay margen para subir los impuestos. Pero no creo que sea esa la gran solución. Es decir, los impuestos no te van a cambiar el modelo productivo. Es decir, la pobreza relativa de España, los problemas sociales que tiene España derivan de una realidad económica previa a la redistribución que realiza el Estado a través de los impuestos. Es decir, tú puedes tener, hay países que tienen un nivel, una presión fiscal mucho más baja que la española en el norte de Europa y un nivel de desigualdad mucho menor. Es decir, por tanto, establecer la identidad, mayores impuestos, menor desigualdad, no es del todo correcto. No es del todo correcto. Hay sociedades mucho menos desiguales que España. Suiza, por ejemplo, es uno de ellos. Austria es otro, en los que la desigualdad es menor, pero generada en el mercado. Es decir, es el mercado el que genera menores niveles de desigualdad previos a la redistribución. Claro, aquí el problema de nuestro actual modelo productivo, que no era el modelo productivo español previo a la incorporación a la Unión Europea y al euro, provoca unas asimetrías de renta brutales y cada vez más. Entonces, claro, o modificas eso, y modificar eso va a ser enormemente difícil, no nos engañemos.
Probablemente no consigamos hacerlo. Pero o modificas eso o los impuestos, sí, hombre, pueden hacer algo, pueden hacer asistencialismo en última instancia, pero no van a cambiar la realidad de fondo. Claro, eso es una reflexión interesante, ¿no? Porque decir, bueno, ya me has contestado a lo primero, ¿no? Que no hay salida, o prácticamente es muy difícil, ¿no? Claro, la izquierda yo creo que tiene una contradicción ahí, sobre esa contradicción me gustaría preguntarte, ¿no? Que es que mal que bien su programa histórico, donde se realizó, aunque sea parcialmente o aunque fuera parcialmente, es en el Estado-Nación, ¿no? En el marco del Estado-Nación. Sobre la inmigración también te voy a preguntar ahora, ¿no? Y sobre las contradicciones de cierta izquierda que plantea, bueno, sí, una política de fronteras abiertas que se parece más a la que te puede plantear Juan Ramón Rayo, ¿no? Es decir, bueno, se dice que el Estado-Nación y el Estado de Bienestar, o lo que quede de Estado de Bienestar, pues con una política de fronteras abiertas, pues tiene sus problemas o sus contradicciones, que a ver cómo se lidian con ellas, ¿no? Pero esa pérdida de soberanía nacional en lo que atañe, por ejemplo, a la soberanía monetaria transferida, que España obviamente no tiene el control, no tiene su moneda, le pone frente al espejo de enormes contradicciones. Muchas de las cosas que hoy se prometen, ¿no? Se pueden llegar a realizar realmente. Es decir, hay camino para la izquierda desde el momento en el que se entra en Maastricht en el año 92, se pierde la soberanía monetaria, se pierde ese instrumento clave de la política económica. Hay vía para seguir planteando, incluso te hablo del programa clásico socialdemócrata, no de programas de transformación revolucionaria, que eso podrían ameritar otra reflexión, pero con la caída del muro, la caída de la Unión Soviética, pues también entiendo que es difícil que haya espacio para el socialismo. Pero bueno, te pregunto que el futuro de la izquierda y las posibilidades con una soberanía nacional, pues mermada. Yo no creo que sea tanto el problema de la transferencia de soberanía desde el Estado-Nación a la Unión Europea, de transferencia parcial. El gran problema limitativo de poder aplicar un programa clásico socialdemócrata. Yo creo que el problema, el genuino problema va por otro lado, y es que, a ver, haciendo un ejercicio de generalización histórica, el gran problema colectivo del siglo XIX y del siglo XX es la lucha de clases. Eh, la socialdemocracia es un intento de respuesta no revolucionaria para acabar con ese conflicto social permanente de la distribución provocado por la lucha de clases. Y la socialdemocracia tiene un éxito histórico espectacular. Consigue realmente resolver el problema. Y el problema estaba resuelto hasta 1980 en Europa Occidental, el grueso de Europa Occidental. Allí donde se aplicó el programa socialdemócrata, el conflicto social es, bueno, en fin, seguirá así existiendo siempre, un conflicto social de redistribución, etcétera, ¿no? Pero había sido básicamente pacificado. ¿Cuál es el problema de la socialdemocracia ahora mismo? Que la gran cuestión, el gran conflicto ya no es la lucha de clases, el gran conflicto es la inmigración. Y la socialdemocracia, igual que los liberales, no lo quiere aceptar. Es decir, eso está fuera de su marco ideológico, de su campo de comprensión. Entonces, fíjate que es muy peculiar que los socialdemócratas afrontan en la inmigración, que es el gran problema del siglo XXI, desde un punto de vista cultural, exclusivamente cultural. Entonces, estamos todo el día hablando del Islam y de los valores del Islam. Oiga, no me cuente historias de los valores del Islam. El Islam, el cristianismo, el protestantismo o el budismo tienen que cumplir el código civil y el código penal, como lo tengo que cumplir yo, que soy agnóstico. Y ya está. Es decir, da igual, no hay nada más que discutir en ese tema. Entonces, ¿por qué esa insistencia permanente desde derecha a izquierda? No te hablo de la derecha populista, que esa, desgraciadamente, es la única lúcida. Solo los populistas dicen la verdad, que es el título de un libro norteamericano, y encima es cierto. Pero claro, la izquierda no puede aceptar que el problema de la inmigración no es cultural, no es exclusivo. Claro que hay un choque cultural, claro que lo hay, pero no es lo sustantivo. Desde una perspectiva socialdemócrata, eso es irrelevante. Desde una perspectiva socialdemócrata, lo sustantivo es que la inmigración baja los salarios. Entonces, claro, o aceptas el discurso teórico liberal, eso que tú decías de Rayo. Rayo te va a decir que no, porque te va a decir que los salarios dependen de la productividad. Bueno, eso es falso directamente. Que lo diga la teoría económica convencional es otra historia, pero es mentira. Los salarios dependen. Explica, Pepe, por qué es falso eso. Bueno, por una razón muy simple, porque la teoría económica no es una religión. O sea, una religión tiene verdades que son dogmáticas, ya está. O sea, la Santísima Trinidad, oiga, demuéstrame. No se lo voy a demostrar, es un acto de fe, ¿se lo cree usted o no? Ahora, los salarios dependen de la productividad. Oiga, pues yo me voy a la vida real, al ámbito no teórico, no de sus libros de texto, y no pasa.
O sea, si los salarios dependen de la productividad, ¿por qué un camarero de McDonald's en Nueva York, otro en Estocolmo y otro en la India cobran distinto? Si la productividad es la misma, es exactamente la misma. Es decir, en términos físicos, la productividad de un empleado de McDonald's es indiferente del lugar en el que esté. Dentro, me puedes decir, hay efectos moneda. Bueno, no. Dentro de Estados Unidos, por ejemplo, que es el mismo país con la misma moneda. Tú te vas a un estado distinto y el tío que trabaja en McDonald's cobra distinto. ¿Por qué? Porque su salario no depende de la productividad. Su salario depende de la oferta y de la demanda de mano de obra. Si hay escasez de mano de obra, su salario subirá. ¿Por qué están subiendo los salarios ahora mismo en el Reino Unido? Porque están saliendo del Brexit, perdón, están saliendo de la Unión Europea, han incurrido en el Brexit, y hay escasez de mano de obra en muchísimos sectores. ¿Por qué los camareros que trabajaban en las Islas Baleares en los años 60 en pleno franquismo y hasta el año 75, 76, hasta el final del régimen, aumentaron constantemente año a año su nivel de renta? ¿Y por qué Baleares era la región prácticamente más rica de España? Y lo había sido en aquella época. ¿Y por qué no para de bajar ahora mismo el nivel de renta per cápita en Baleares? Por la inmigración. Porque hay una inmigración extracomunitaria que está dispuesta a trabajar por cuatro perras. Lo que te contaba de Barcelona. En mi barrio de Barcelona, la carta está en inglés o en alemán, pero es que el camarero es un sudamericano que acaba de llegar y que cobra, bueno, que cobraba 3 pesetas, cuatro perras, evidentemente, es decir, esos salarios han bajado. Se da la paradoja de que en Cataluña, por ejemplo, las comarcas turísticas, la renta per cápita es más baja que en las comarcas del interior. Y eso es insólito. Es decir, eso no tiene ningún sentido. Un ejemplo que pone Miquel Puig, que es un economista al que yo sigo mucho, bueno, es independentista, pero todos tenemos defectos. Es concejal de Esquerra Republicana, ahora mismo es concejal de Esquerra Republicana en Barcelona. Pero es un economista, yo creo que es el mejor economista que tiene la derecha española, lo que pasa que no lo saben. Él cree que es de izquierdas, es de derechas, pero es una persona muy lúcida. Pues bueno, Miquel Puig escribe en uno de sus libros, Un país low cost, el tío dice, ¿qué sentido tiene que la provincia de Lérida tenga una renta per cápita superior a la de Baleares? Pero ¿cómo se entiende que un sitio que produce peras tenga mayor renta per cápita que Mallorca? Pues la tiene. ¿Por qué? Por ese problema que está generando en los salarios de los sectores que requieren poca cualificación, como es el turismo, la inmigración. El gran problema español y europeo y occidental en general es la inmigración. Claro, la cuestión es que tanto liberales como socialdemócratas tienen un programa universalista. O sea, al fin de cuentas son hijos de la Ilustración los dos, ¿no? La rama derecha y la rama izquierda. Y entonces tienen esa concepción esa idea primera de tener un proyecto para toda la humanidad. El comunismo era un proyecto para la humanidad, es decir, ya la propia Internacional lo decía en su letra, ¿no? Obreros del mundo. No decía obreros de Rusia, decía obreros del mundo. Y los liberales también tienen esa concepción, es decir, tienen su esquemita que funciona en todas partes, ¿no? Lo que te vende Rayo aquí en España te lo puede vender, de hecho lo que hacen aquí es una copia de lo norteamericano, no cambian a veces ni el título del libro. Pueden aplicártelo en Estados Unidos, en Sudamérica, en Argentina, tienen ahora un candidato, en cualquier parte. En donde te dé la gana, sí, siempre lo mismo. O sea, tienen un proyecto muy sencillito y universal. Bien, de eso participan izquierda y derecha clásicas, ¿no? Por eso les cuesta tanto entender ese problema. Pero vaya, te digo, es decir, yo creo que el problema del siglo XXI, más allá de consideraciones humanísticas, eh, es la inmigración. Es decir, Europa, Occidente en general, no podemos integrar a 300, 400, 500 millones de nuevos habitantes si queremos mantener el estado del bienestar. Y podríamos deshacernos del estado del bienestar, pero entonces tendríamos que deshacernos también, ya lo estamos haciendo, de los salarios dignos, de los salarios decentes. Claro, bueno, hay que poner muros. Oye, una de las posibilidades es esa. Es que tú hablas, Pepe, tengo la sensación siempre desde una perspectiva, es decir, el análisis económico de la inmigración. Efectivamente, aquí, luego te preguntaré por Vox y si es efectivamente una derecha algo equivalente al alt-right o una derecha alternativa populista, que yo sé que tienes dudas al respecto. Y se suele analizar, como bien dices, la inmigración desde una perspectiva más bien cultural o culturalista, no económica. Y desde una posición no etnicista, es decir, nada etnicista como la tuya, no estás planteando que se filtre la ciudadanía por criterios étnicos o que se cierren las fronteras por una cuestión étnica, no, por una cuestión económica, es decir, de la incapacidad de absorber o de conectar una política de fronteras abiertas con la supervivencia del estado de bienestar. Ahí te quiero preguntar por la Unión Europea también, si la Unión Europea crees que en esta segunda guerra fría entre
siempre podemos llamarla así, entre Estados Unidos y China, si tiene una posición geopolítica definida, porque yo muchas veces he hecho en falta una política definida, es decir, que en esas transferencias parciales de soberanía no se está conformando un supraestado, sino que se está conformando, bueno, pues sí, se ha conformado una unión monetaria, una unión de libre circulación de capitales, pero tensiones constantes entre estados. Igual no hay otra forma, ¿no? Pero hecho en falta una política definida internacional, exterior, geopolítica, geoestratégica, también sobre política migratoria conjunta, ¿no? Igual es imposible, igual es un ejercicio de idealismo absoluto hablar de política conjunta porque hay intereses nacionales en conflicto y contrapuestos. No sé cómo lo ves. Hombre, para tener una posición geoestratégica, la que sea, hay que tener un ejército. El resto es literatura. Es decir, mientras no tengamos un ejército, ¿de qué estamos hablando? Es decir, posición geoestratégica la podemos tener tú y yo. Elaboramos una doctrina, pero bueno, eso es un papel. Ahora mismo la Unión Europea no puede ir mucho más lejos de lo que vamos tú y yo. Es decir, estamos dispuestos a tener y a pagar, porque eso es muy caro. Estamos dispuestos a pagar un ejército europeo. No estar bajo el paraguas de la OTAN y siempre sometidos a la tutela norteamericana. ¿Seríamos capaces de eso? Pero vamos a ver, si fuimos incapaces de enviar a nuestros soldados a la guerra de Yugoslavia, se trataba de destruir Yugoslavia, ese era un gran proyecto europeo, uno de los grandes proyectos europeos, vamos a destruir Yugoslavia. Bien, ya la hemos destruido. El siguiente será España, que es lo más parecido que hay a Yugoslavia. ¿Quién tuvo que destruir Yugoslavia? Lo hicieron los norteamericanos. Sí, nosotros enviamos unos aviones, pero ¿quién utilizó el grueso de la fuerza? ¿Quién dirigió la operación? Los norteamericanos. ¿Por qué? Los europeos éramos incapaces de destruir un país que está aquí, a un cuarto de hora de nuestras fronteras. Tuvieron que venir de la otra esquina del mundo a hacerlo. Bueno, al final hay esa concepción infantil del poder que tiene la Europa contemporánea, ¿no? Es decir, ni los rusos ni los norteamericanos actúan como niños en política internacional. Saben que las relaciones internacionales son una cuestión de fuerza y que en última instancia el argumento, y los chinos menos todavía, y que en última instancia el argumento es un argumento militar. Es decir, no vas a convencer a la gente con literatura y con bonitos discursos. Yo en eso también tiendo a ser pesimista. Es decir, hay un factor que está en la memoria histórica de Europa, que va a ser determinante, está siendo determinante. Es decir, la gran potencia llamada a construir Europa es Alemania, y todos sabemos cuál es la historia militar de Alemania. Y los primeros que lo saben son ellos. Entonces, en fin, hay unos prejuicios que no dejan de ser lógicos por parte de las élites alemanas en relación a todo lo que tenga que ver con lo militar y lo militarista. Pero, en fin, es un elemento añadido que hace complejo que Europa tenga un papel protagónico en los grandes conflictos globales. Vamos a volver al terreno, o vamos a ir al terreno un poco más local, un poco más nacional. No quiero hablarte de Cataluña todavía para no provocarte un sueño. Para no aburrirme. Para no hacerte dormir. Pero sobre política española, el otro día había un podcast interesante, un capítulo interesante del Búho, en el que debatíais, Cristina Losada y tú, sobre el tema de la España vacía, o hablabas de España vacía o vaciada, efectivamente, como la diferencia terminológica de que vaciada apelabas a que alguien la tenía que haber vaciado. Y básicamente la tesis, por resumir muy sumaria, y me gustaría que las pusieras un poco aquí, es que, bueno, que eras escéptico con todas estas plataformas y tal, porque hablabas de un problema estructural. Lo demográfico no tenía que ver con una voluntad de despoblar ninguna parte de España, sino que hay estructuralmente, desde el siglo XIX, hay determinados lugares donde efectivamente, pues bueno, la concentración poblacional pues es la que es, y seguramente eso no sea reversible. ¿Cómo ves tengo la sensación siempre que en España late una pulsión cantonalista, ¿no? De muchos tipos, ¿no? Incluso aquí en Madrid, es donde estoy yo, es decir, un cantonalismo de otro tipo, ¿no? Pero siempre hay como una especie de cosa cantonalista, ¿no? Para que se atienda tu problema tienes que traerlo, ¿no? Hay como una especie de conflicto, confluencia siempre de interés, de qué hay de lo mío, constante, ¿no? Con lo cual, por cierto, en el Jacobino somos profundamente escépticos y también críticos, ¿no? ¿Cómo ves esto de la España vaciada? A ver, yo una de las ideas que suelo repetir y que hace años que repito en el vacío es que España es un país normal y corriente. Es decir, España no hay nada excepcional en España. Es decir, esa tontería de que España es diferente, el casticismo, que eso también está muy arraigado en nuestra cultura, que viene del 98,
todo ese fatalismo español, el particularismo, es decir, que nos desviamos de Europa en la época del Imperio, en fin, todo eso me parece pura literatura. España es un país normal y corriente como cualquier otro, que tiene los mismos problemas que cualquier otro y que tiene las mismas tendencias, incluidas las económicas, que cualquier otro de nuestro entorno. Entonces, cuando se habla de la España vacía o vaciada, parece que es algo singular. Es decir, oye, existe el Portugal vacío o vaciado. Yo ahora mismo estoy a 3 cuartos de hora de Portugal y del Portugal vacío, porque aquí al lado no hay nadie. Estoy en Galicia. Pero es que existe la Italia vaciada, existe el Brasil vacío, de hecho Brasil entero está vacío, existe el Canadá vacío, Australia es el continente vacío. Eh, lo raro es que un país tenga distribuida de forma más o menos homogénea y armónica la población a lo largo de su territorio. Nosotros tenemos el mal ejemplo francés, que nos introduce, que nos provoca muchas distorsiones de percepción. Francia efectivamente tiene la población distribuida de un modo muy homogéneo a lo largo del hexágono, y Alemania también. Pero eso es la excepción, no la norma. ¿Por qué? Pues entre otras razones porque la geografía es muy importante y la historia económica también es muy importante. Lo contaba yo hace poco en un artículo. Nosotros no tenemos la geografía de Francia. Mira, yo ahora mismo estoy cerca de una futura estación del AVE que se supone que antes de final de año, se abrirá aquí en Galicia. ¿Cuánto nos ha costado a los españoles conseguir tener un acceso ferroviario mínimamente decente desde el centro, desde Madrid hasta aquí a Galicia? Nos ha costado siglos, siglos, 2 siglos. ¿Por qué nos ha costado 2 siglos? Porque hay que hacer una obra de ingeniería que es algo asombroso desde el punto de vista técnico, dada la complejidad de los accesos. Bueno, eso no pasa en Francia. Tienen la suerte de no tener su país atravesado por cordilleras. Alemania tampoco. Son países con una geografía grata. Nosotros no tenemos esa geografía grata. Por tanto, es normal que la población se haya acabado concentrando en la costa mediterránea, por razones de clima, por razones de proximidad a otros mercados y por razones más políticas en la región, en el Hinterland de Madrid. Es decir, eso es lógico, pasa en muchos sitios. La tendencia a concentrar la población, ahora mismo, por ejemplo, la tendencia a que la población se concentre en las capitales de los estados-nación, en París, en Roma, en Berlín, es una tendencia acusadísima que tiene que ver también con cambios del modelo productivo, con que la actividad económica fundamental pasa a realizarse en las ciudades. Piensa que la actividad económica no no se realizaba en las ciudades. Se realizó en las ciudades durante la Edad Media, pero en la época industrial las industrias se marcharon de las ciudades, estaban fuera. Desde aquí hablábamos de polígonos constantemente. Ahora mismo el equivalente a las fábricas del siglo XX están dentro de las ciudades, de lo cual atrae también a un tipo de mano de obra muy cualificada que se va a las ciudades. Por eso Madrid, que era una ciudad que no había tenido jamás importancia económica, nunca. O sea, Madrid era una ciudad de burócratas. Y era verdad, todos los tópicos que había de las novelas de Galdós, de los cesantes, era cierto. Grosso modo, Madrid era eso. ¿Por qué ahora Madrid es tan importante desde el punto de vista económico? Porque no, Madrid es lo que había sido siempre, es decir, no hay ningún cambio sustancial en su naturaleza. Lo que ha cambiado es la economía, que hace que actividades que nadie hubiera pensado instalarlas en Madrid, porque para empezar no existían, ahora mismo las instalas en Madrid. Actividades que tienen que ver con los intangibles, con el sector financiero, con la nueva economía, etcétera, ¿no? Entonces, hablar de España vaciada hay un sesgo ahí que, como tú comentabas, de culpabilización. Es decir, ¿quién fue el culpable? ¿Fue Franco? ¿Fue Fernando VII? ¿Fue Felipe González? ¿Fue Rajoy? No, es que, bueno, fue la lógica económica que llevó en España y en muchísimos otros sitios a que la actividad económica se concentre en determinadas zonas, en eso que los economistas llaman clústeres. ¿Por qué Franco no puso la SEAT en Extremadura? Que es algo que se le echa mucho en cara últimamente. Bueno, Franco no creo que fuese un nacionalista catalán, no daba la sensación de ser muy simpatizante, aunque era del Barça, pero no daba la sensación de simpatizar mucho con los catalanes. ¿Por qué puso la SEAT en la zona franca de Barcelona? Oye, pues por razones que tenían que ver con la lógica económica, porque no la podía poner en Extremadura, porque Extremadura está muy lejos de los mercados, tanto de consumo como de los insumos que necesitaba, porque Extremadura no tenía una industria auxiliar y porque no tenía accesos razonables para instalar ahí una industria automovilística, y como eso tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, la España vacía va a seguir vacía porque la lógica económica apunta a que es inviable llenarla. Por lo demás, gran parte de la España vacía ha estado vacía durante los últimos 20 siglos, por algo será, ¿no? En Teruel nunca ha habido nadie.
Está esto ahora de Teruel existe, pero ha existido siempre, pero muy vacío. Porque los rasgos, en fin, las características de ese territorio no invitan a que se repueble. Por tanto, si desde esa plataforma que tú llamas cantonalista, esperemos, démosle un margen de confianza, todavía no sabemos cómo será, se plantean políticas sensatas de gestionar la baja densidad de población crónica, bueno, no habría nada que decir, no habría mucho que decir. Si hacemos una especie de nacionalismo 2.0 desde la España, desde esas 30 provincias más o menos decadentes, pues la cosa sería distinta. Sí, yo más allá de la plataforma esta, que no sé exactamente efectivamente si va a tener una pulsión cantonalista, sí que hay una tendencia, ¿no? Es decir, pienso en el Partido Regionalista Cántabro, ¿no? Que este señor que no aparece nunca en la televisión, ¿no? Es decir, fuerzas políticas que no ponen en cuestión la integridad de la ciudadanía o la unidad nacional, pero que para poner en la agenda política nacional su tema hay que venir con, efectivamente, de un lugar concreto y con una agenda totalmente concreta. Y parece que los problemas de Cantabria ya no son necesariamente los de Asturias. Y bueno, es un poco artificioso desde mi punto de vista poner esas fronteras, porque no son otra cosa que demarcaciones administrativas. Pero bueno, en fin, veremos cómo evoluciona. Te quería preguntar por una contradicción que advierto entre la desconcentración de las instituciones, ¿no? Que se promete, parece como bálsamo de fierabrás para esta cuestión más de despoblación de algunos territorios, ¿no? Llevar instituciones del Estado ahí, y la descentralización, ¿no? Se dice, efectivamente, hay que hacer la desconcentración, hay que llevarla a cabo porque España tiene una descentralización pendiente. Lo decía, no sé si Óscar Puente recientemente el congreso que ha hecho el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Es decir, España tiene pendiente la descentralización. La verdad es que creo que España ha llevado a cabo unas transferencias en impuestos, ¿no? Recuerdo artículos de Piketty analizando esto, ¿no? Más allá, o sea, por encima de las transferencias que han podido llevar a cabo estados federales, ¿no? En el impuesto sobre la renta, en educación, en sanidad, bueno, lo hemos visto. Efectivamente, el Ministerio de Sanidad está en Madrid, pero el Ministerio de Sanidad no tiene prácticamente ninguna competencia, las tienen las comunidades autónomas. Entonces, no sé si ves esa contradicción, ¿no? Se confunde la desconcentración territorial con la descentralización. ¿Qué más queda por descentralizar en España, ¿no? Porque hemos llegado a un punto, y ahí pongo el ejemplo de Madrid, ¿no? Pero también otros ejemplos que igual a la izquierda oficial no les gusta, como País Vasco-Navarra, es decir, de descentralización, por ejemplo, fiscal, no sé a dónde más podemos llegar. A ver, son dos cuestiones las que me estás planteando. El debate que ha surgido ahora, ultimísimo, lo que tú llamabas desconcentración, es decir, de determinadas instituciones del Estado que tienen su sede física en Madrid, trasladarlas a otras zonas del territorio con un afán de fomento. Eh, bueno, me parece que no es especialmente problemático en principio. Es decir, a mí no me escandaliza. Eso se intentó eh, en tiempos de Zapatero. Por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones se instaló en Barcelona. Hubo una enorme resistencia por parte de los directivos de ese organismo. Al final tenía una especie de sede doble, una parte de la dirección estaba en Madrid, otra en Barcelona, y en tiempos de Rajoy volvieron a instalarse en Madrid. Mira, yo qué sé, que el Museo Marítimo Español esté en Madrid me parece un poco, en fin, yo he estado, me parece un poco peregrino. Creo que podría estar en una zona de costa y no pasaría nada. Ahí también estamos imitando un poco el modelo francés. Tú vas a Francia y todas las instituciones del Estado están en París. Bueno, París es muy bonito, es muy atractivo, pero Alemania sería el ejemplo contrario. Alemania, con una constitución, bueno, con una ley fundamental, que es una carta otorgada por los ganadores de la guerra y que quieren tener un Estado muy débil por razones obvias, por la historia de Alemania. Por tanto, se trata de tener un centro débil y una periferia fuerte para evitar tentaciones que a nadie se le escapan. Es un país enormemente descentralizado. El Tribunal Constitucional no está en la capital. Hay ministerios que están fuera de la capital. En el caso español, ¿por dónde deberíamos tirar? Yo te planteaba a mí desconcentrar las instituciones con un afán de fomento económico de la España vacía, entre otras Españas posibles. Me parece razonable, es decir, no veo ningún riesgo en eso. Pero hay una intención más allá del fomento, una intención política que yo creo legítima y en fin, que conviene tenerla también presente.
No tiene que haber ninguna trastienda política cuando tú te llevas una parte de instituciones penitenciarias a la provincia de Soria, por ejemplo. Ahí el afán es puramente de fomento. Ahora, en el caso catalán, en el caso barcelonés en concreto, es evidente que tendría que haber una cierta inteligencia política en una política en un proceso de desconcentración de las instituciones. Hay una iniciativa un tanto exótica que tuvo en su día, pintoresca casi, que tuvo en su día Pascual Maragall, pero que él seguramente no era consciente de que estaba imitando a José Antonio Primo de Rivera, que tuvo una idea parecida. Primo de Rivera, sabes que quería poner la capital de España en Lisboa, como el gran imperio. Entonces, bueno, no me parece mal el proyecto de Lisboa, a mí me parece una ciudad muy atractiva. Y Maragall planteaba traer el Senado a Barcelona. Primo Rivera también lo del Senado, de algún modo, en fin, confuso, pero también planteaba poner una institución muy importante en Barcelona. Yo casi suscribiría a la propuesta de Maragall, porque ¿para qué serviría traer el Senado a Barcelona? Serviría para españolizar Cataluña y Cataluña tiene que ser españolizada. Tiene que haber un proyecto de nacionalización. Estas cosas a veces se escandalizan, ¿no? ¿Cómo que nacionalizar? Sí. Los nacionalistas catalanes, Cataluña es una nación creada en el imaginario de los nacionalistas catalanes que intentan plasmarla en la realidad. Todo proyecto nacional pasa por un proceso de nacionalización que realiza el Estado. Las naciones no existen, lo que existen son los Estados, pero los Estados crean naciones y una vez las han creado existen, es decir, las alumbran. La Generalitat ahora mismo es una especie de protoestado que quiere crear una nación en el territorio bajo su administración. Entonces, mm, trasladar instituciones del Estado a Barcelona, es decir, a veces desde Madrid se mira desde una óptica un tanto, en fin, miope es decir, poco lúcida, ¿no? ¿Se van allá el dinero para los catalanes? Bueno, sí, eso seguramente genera una cierta actividad económica, pero tampoco pasa nada, ¿no? Porque caigan 4 perras en Barcelona. Es decir, si eso tiene un efecto de aumentar la solidaridad, los lazos entre la población catalana con la del resto de España, bienvenido sea. Por tanto, yo sería muy dúctil, muy flexible, muy proclive, también estudiando la casuística, ¿no? Es decir, a ese tipo de iniciativas, ¿no? Siempre con un afán, con una intención política a largo plazo. O sea, piensa una cosa, la actual generación de catalanes, de catalanes autóctonos, no tiene solución. O sea, no van a cambiar nunca. Igual es decir, igual que la generación de los alemanes de 1945 no tenía solución. Eran todos nazis. Y sí, esto no se puede decir en Alemania, pero es que eran todos nazis. O sea, los padres de todos los actuales alemanes, de los alemanes contemporáneos, eran nacionalsocialistas y no hubo nada que hacer con ellos hasta que se murieron. Con los catalanes actuales, con la mitad de la población catalana actual, con en torno a 2 millones de personas, no hay nada que hacer. Olvídate, no hay absolutamente nada que hacer. Por tanto, cualquier proyecto de intentar anclar históricamente a Cataluña en España tiene que estar pensado para dentro de 50 años. Y esto que estamos planteando aquí, es decir, lo del Senado, de llevar instituciones, etcétera, tienes que hacerlo con una perspectiva a largo plazo, a corto no, olvídalo, no hay nada que hacer. Y Pepe, me gustaría preguntarte, que era un poco la segunda parte, ¿no?, de lo de antes. Claro, efectivamente, yo comparto el diagnóstico de que se puede desconcentrar a determinadas instituciones, pero ¿no crees, y esta es la pregunta, que habría que combinarlo, y esto es difícil explicar a determinada gente que se cree que España es un estado hipercentralizado, carpetobetónico, excepcional, como dices tú, ¿no?, franquista, que habría que combinarlo con la recuperación legislativa de determinadas competencias, como la educación, estás hablando antes, un instrumento de adoctrinamiento de determinadas comunidades autónomas, transferida, cambalache de pactos que no tiene que ver solo con la izquierda oficial, sino que tiene que ver, por ejemplo, con los pactos del Majestic, ¿no? Con transferencias en impuestos especiales, en IRPF, en competencias de tráfico, de seguridad, de sanidad, de educación, de prácticamente todo, ¿no? El grado de descentralización competitiva, ¿no? Yo creo que algunos empiezan a verlo ahora con Ayuso, ¿no? Efectivamente, vamos a eliminar todos los impuestos propios de Madrid porque podemos. Bueno, pues efectivamente, pues porque puede, porque tiene la competencia de hacerlo, ¿no? Entonces, esa desconcentración de instituciones no debería complementarse, si queremos mínimamente la igualdad y la solidaridad, en coser, ¿no?, esta expresión tan hortera que es coser el país. Bueno, que yo creo que España sí que tiene un problema de desigualdad, ¿no? ¿Y esto se puede plantear o no se puede plantear? Porque si se plantea esto, pues igual alguno puede decir, recentralizador, pero tal vez legislativamente sí que hay que recentralizar cosas. Me planteas muchas cosas a la vez. La cuestión educativa, ¿no? Es decir, que suele ser muy polémica y que suele
Yo discrepo bastante de la tesis muy extendida entre la izquierda españolista de que la izquierda españolista y los nacionalistas catalanes que piensan lo mismo. O sea, tanto la izquierda españolista como la izquierda antiespañola catalana piensan que la educación es fundamental y que la clave de bóveda es la educación y que si controlas la educación lo controlas todo. Yo he sido profesor muchos años en Cataluña. Eh, y conozco un poco, desde fuera y desde dentro, el sistema. Y te diré una cosa, no es tan importante la educación. O sea, está muy magnificado eso. Fíjate lo que ocurrió en octubre del año 17. Es decir, en octubre del año 17 todo el mundo tiene que enseñar sus cartas en Cataluña. Es decir, todos decidimos de qué lado estás. Y pues, evidente, ¿no? Es decir, era un momento, hubo un instante de ruptura. Es decir, yo estoy convencido de que estuvimos a 5 minutos de la guerra civil en Cataluña. Hubo un momento en el que empezó la violencia física en las calles. Y yo creo que ellos pararon además por eso, porque lo vieron. O sea, que el asunto iba a acabar a tiros. Entonces, ¿qué ocurrió? Fíjate dónde triunfan los independentistas y dónde no. Entre qué segmento de población funcionan y dónde la oposición es abierta, radical y expresa. Los independentistas han tenido éxito entre la mitad de los catalanes con raíces familiares autóctonas y catalanoparlantes de origen. Eso es así. Es decir, la inmensa mayoría de los catalanes de raíces autóctonas son hoy independentistas. Hay una parte que no, pero es muy minoritaria. El grueso de la población autóctona es independentista. Pero el grueso de la población con raíces en el resto de España, raíces familiares, y estamos hablando de catalanes de tercera generación y de cuarta generación. No estamos hablando de un señor que llegó ayer a Cataluña. Estamos hablando, yo por ejemplo soy una segunda generación, pero es que hay gente, yo tengo 60 años, soy segunda generación. Es decir, mis padres eran gallegos y yo soy barcelonés. Digo barcelonés, no catalán, pero yo me considero barcelonés exclusivamente. Pero, es decir, ya hay dos generaciones más, aparte de la mía. Es decir, que son cuarta generación. Es decir, oye, cuando tú estás en un sitio de cuarta generación, tú eres de ahí. Es decir, yo soy de allí. Soy segunda generación. La tercera y la cuarta son de allí. Bien, ¿qué ha pasado con esos catalanes que se apellidan García como yo? Pues, y que hablan catalán y que no hay un problema de acento, que no se les nota, es decir, no es un catalán artificial, ¿no? Del cursillos del digidí. ¿Qué pasó a la hora de la verdad? Que se pusieron del lado de España. ¿Por qué? Oye, porque mira, esto del nacionalismo es una cosa complicadísima. El nacionalismo y la religión son realidades humanas profundas y complejas. Hay un experimento histórico que es la Unión Soviética. La Unión Soviética en el año 17 intenta acabar con la religión. Considera que es el opio del pueblo y hay que acabar con eso. Se ponen todos los instrumentos de un Estado poderosísimo y totalitario al servicio de acabar con la religión y al mismo tiempo de acabar con las lealtades nacionales para construir una nueva quimera utópica que es la Unión Soviética. Cuando eso se acae en el año 89, ¿qué es lo primero que resurge? La religión y el nacionalismo. Dicho, con la Unión Soviética acabaron los nacionalismos. Oye, pero ¿cómo es posible? Prácticamente un siglo con una política intensísima para acabar con eso, con una voluntad de hierro de un Estado poderosísimo. Bueno, no consiguió absolutamente nada. Es decir, es dificilísimo. El franquismo intentó, en fin, con instrumentos mucho más débiles, pero lo intentó. Intentó, oye, yo de niño en Barcelona estudiaba formación del espíritu nacional y me obligaban a dibujar en el libro, en fin, en el cuaderno que teníamos de formación del espíritu nacional. En la primera página había que dibujar una bandera de España. Y yo dibujé esa bandera de España siendo niño. Pero la mitad de los alumnos de mi clase, más de la mitad, son independentistas ahora mismo. O sea, cuando tú ves las manifestaciones de los independentistas, fíjate en su edad. No ves gente joven. O sea, las manifestaciones, los grandes actos independentistas que hay en Barcelona, que cada fin de semana tenemos 3 o 4, y fíjate, la media de edad son de 60 para arriba. O sea, toda esa gente estudió como yo en el franquismo y dibujaron aquella bandera de España en los cursillos de FEN. ¿Y qué? No sirvió para nada. Es decir, pero no sirve para nada en los dos sentidos. O sea, la Generalitat lleva 40 años intentando fabricar nacionalistas. El gran sueño de Pujol, ¿cuál era? Es decir, con la generación de los que llegaron en los 60 no hay nada que hacer. Con sus hijos, que soy yo, algo haremos.
y con los que vienen detrás ya está, esos ya son nuestros, ya son como Rufián. Pero es que el propio Rufián no pasa por, o sea, Rufián creo que es un cínico absoluto, no se cree nada, ¿no? Ya lo ves, basta ver a ese tío, que tiene de catalanista nada, ¿no? Eh, pero no, es un personaje que sociológicamente no existe, o sea, no hay gente como Rufián, o sea, tú vas a Hospitalet y no hay tíos así. Habrá dos o tres, ¿no? Pero quiero decirte que no. O sea, el equivalente a Rufián es alguien que va a los partidos de la selección española y que es profundamente españolista desde un punto de vista visceral. Por tanto, y es gente que ha sido sometida a la inmersión, que ha sido sometida Ujú. al intento de lavado de cerebro en el sistema educativo. Es decir, no es tan fácil. Entonces, abundando en lo que tú me planteabas, yo creo que el problema no es tanto volver a transferir, a recentralizar competencias educativas en el Estado central. Porque al final se te volverían a colar, ¿eh? Porque a veces olvidamos que el ministro de Cultura se llama Miquel Iceta Llorens y es un independentista en la intimidad. Que Yo lo lo he conoces tratado bien. muchísimo. Yo lo conozco desde lo que teníamos 18 años. Te lo conozco demasiado. Pues bueno, en fin. Hombre, no, tampoco te exageraré, no es independentista, pero es un catalanista muy, en fin, muy acusado, ¿no? Muy intenso. Quiero decirte que lo que puede hacer y tendrías en el Ministerio de Educación, pues tener personajes parecidos. Más que eso, más que alterar una legislación, que yo creo que no es tan fundamental. Lo que sí sería importante sería permitir la libre circulación, y eso no sería tan complicado desde el punto de vista legislativo, permitir la libre circulación, o sea, acabar con las barreras que impiden la movilidad del profesorado a lo largo de todo el territorio nacional. Yo no te digo Ujú. que no tenga que saber catalán un profesor que da clases en Vic. Sí, bueno, oye, que darle su margen de tiempo. Tampoco es aprender japonés, el catalán es un idioma facilito. Bueno, que tenga que saber catalán, que tenga que haber un porcentaje notable de asignaturas que estén en catalán, no hay ningún problema, siempre que exista, en fin, un respeto por la lengua común. Ahora, si tú permites que un profe de Madrid, de Albacete, de Sevilla, de Cádiz, pueda dar clases en Vic, por muy en catalán que las dé y por muy sesgado que sea el programa elaborado por la Consellería en cuanto a contenidos, al final el discurso adoctrinador independentista no funciona. Te lo Pero digo no por mí. crees, ujú, no O crees sea, también que sí. no, Dime, perdona, dime. no, al hilo de eso, que las políticas de inmersión lingüística en buena medida se están convirtiendo en eso, un instrumento para vedar determinados cotos del mercado laboral, parcelarlo e impedir, establecer esas barreras de entrada, que igual es la realidad que ocurre hoy en España, ¿no? Barreras de entrada para que parte En, de en- en el trabajadores. caso, en el caso catalán no creo que esa sea la intención primera. Es decir, no creo que el objetivo fuese crear barreras de entrada. Al final se crean las barreras de entrada también, pero es un efecto secundario. Es decir, en Cataluña la inmersión tiene que ver con esa fe ciega que tenía Pujol y los convergentes en que la renacionalización de Cataluña pasaba necesariamente por el sistema educativo y que con el sistema educativo lo conseguirían. Y de hecho estuvieron esperando tanto tiempo hasta enseñar sus verdaderas cartas independentistas porque pensaron, la actual generación ya es de los nuestros. Ya la hemos nacionalizado. No la habían nacionalizado. Yo creo que se quedaron completamente atónitos cuando vieron que salía 1 millón de personas a la calle defendiendo la causa española en Barcelona. Y uno de los problemas que tienen los nacionalistas catalanes, y te va a parecer una butad, pero no lo es que no conocen Cataluña. Esa gente no conoce Cataluña, no van a Cataluña. O sea, si tú vas a Hospitalet, estás en Cataluña. Estos no han salido, no han entrado nunca en Hospitalet. O sea, hay líneas del metro que, no, bueno, para empezar no conocen el metro, pero si cogiesen las líneas del metro y se desplazasen por el área metropolitana de Barcelona, sabrían lo que es Cataluña. Entonces, claro, estos tienen una idea completamente decimonónica de Cataluña. Creen que Cataluña es la Cataluña rural idealizada y después determinados barrios de la ciudad, de Barcelona, Gracia, el Ensanche. Bueno, sí, eso es Cataluña, pero es una parte. La otra Cataluña hay que conocerla. Entonces, del mismo modo, resumiendo, del mismo modo que el franquismo no consiguió españolizar Cataluña, porque no lo consiguió. De hecho, si te fijas, los resultados electorales que hay ahora mismo en Cataluña, en el año 21 del mismo siglo, del 21, son más o menos los mismos que los que había en las primeras, que los que hubo en las primeras elecciones generales. Es decir, el porcentaje que representa el catalanismo, que ahora es independentista, y que en aquel momento lo era, pero de un modo larvado, y el porcentaje que representa el españolismo es igual. Es decir, no ha cambiado gran cosa. Por tanto, me reafirmo en la idea de que no es tan importante la educación como creemos.
Ujú. Interesante reflexión, Pepe. Ya que nos hemos metido, no sé cómo, pero nos hemos metido hasta el fondo en Cataluña, así que me gustaría, no te quiero entretener mucho más, me gustaría hacerte un par de preguntas más sobre la izquierda catalana. Como has señalado, y no sé si nuestros espectadores lo saben, pues tienes una cierta, es decir, conoces algo, el PSC, y digo algo con ironía, has estado ahí, ¿no? Y has hablado muchas veces de la calle Nicaragua, de la sede del Partido Socialista de Cataluña, de Miquel Iceta, ¿no? Que por aquel entonces ya estaba, ¿no? Cuando tú militabas, no sé cuándo, hace muchísimos años, ¿no? Hace muchos años. ¿Qué le pasa hoy a la izquierda? Es decir, la izquierda catalana, ¿qué diagnóstico harías, abuela Pluma, tanto de ese mundo del Partido Socialista de Cataluña como de las facciones a la izquierda del antiguo PSUC, del mundo hoy en Comú Podem, que yo no sé exactamente si hay alguna correlación entre el antiguo PSUC y eso, si hay algo ahí reconocible en el populismo en buena medida cómplice, ¿no? con el secesionismo, porque ciertamente el voto españolista al que apelabas, siguiendo esa terminología, ha votado a Illa, ¿no? Ha habido un trasvase bastante claro del voto que en su momento fue a Ciudadanos, práctica fagocitación de Ciudadanos, práctica desaparición de Ciudadanos y bueno, a nivel nacional sobre todo, y Salvador Illa fue capaz de capitalizarlo, ¿no? Pero el PSC, ¿en qué posición está ahora el PSC? Porque yo francamente confieso que me pierdo entre los vaivenes, los saltos, federalismo asimétrico, el derecho a decidir, ya no derecho a decidir, la convivencia que alguna vez has analizado tú en artículos y en podcast, ¿no? De cómo un partido, cómo se puede compatibilizar un partido en el que hubiera gente como Joaquim Coll, ¿no? Gente bastante antinacionalista, ¿no? Bastante partidaria de la unidad de España, con gente como Iceta, ¿no? Si eso es como el agua y el aceite y si eso no es sostenible, ¿no? Rápido diagnóstico de la izquierda catalana. Has hablado de Joaquim Coy. Mira, hace 30 años, cuando yo andaba por allí, Joaquim Coy era casi independentista y su secretario de organización, que era el españolista, Joan Ignasi Elena, ahora mismo es el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña por Esquerra Republicana. Se han Es decirte cambiado, que ¿no? hay... Sí, se han cambiado un poco los papeles. Eh, yo creo que... Yo siempre se habla del modelos, ¿no? Para qué modelo sigue Cataluña y siempre salen 10.000 modelos por ahí, ¿no? Cada cuarto de hora hay un modelo, a veces es Canadá, Quebec, a veces es Irlanda, a veces es, no se sabe muy bien qué. Yo creo que el modelo que sigue la política catalana es Bélgica. ¿Y qué pasa en Bélgica? En Bélgica son dos países en uno. Es decir, es un estado completamente artificial en el que cuando la gente vota, vota como si votasen en dos países distintos. Tienes un partido socialista flamenco, un partido socialista valón, tienes un partido liberal flamenco, un partido liberal valón, tienes un partido demócrata cristiano flamenco, un partido demócrata cristiano valón. Es decir, funciona así. Es decir, son dos sociedades completamente escindidas con sus propias divisorias políticas internas que, en fin, que comparten un Estado. Como un matrimonio divorciado puede compartir un piso. Eh, Cataluña es lo mismo. Entonces, cuando dices, ¿qué pasa? No puedes hablar de la izquierda catalana en singular. Existen las izquierdas catalanas. Como Cataluña somos dos países, en la Cataluña española tienes una derecha, un centro, más o menos, y una izquierda. Y en la Cataluña que ha desconectado mentalmente de España, tienes lo mismo. Tienes derecha, tienes centro y tienes izquierda. Entonces, las izquierdas catalanas no tienen, no hay vasos comunicantes entre ellas. Cataluña hay dos partidos socialistas, socialdemócratas. Uno es el PSC y el otro es Esquerra Republicana de Cataluña. Pero no hay trasvases de votos. Porque si tú votas a Esquerra Republicana es imposible que votes al PSC. Y si votas al PSC es imposible que votes a Esquerra Republicana. En Cataluña hay dos extremas izquierdas. Una española, mal que le pese a sus dirigentes, que son los comunes, que es un cajón desastre en el que está desde lo que tú llamabas el antiguo PSUC hasta, en fin, ese mundo de Colau, más en izquierdas alternativas, posmodernas, con agendas diferentes, etcétera. En fin. Pero ese batiburrillo, esencialmente, aunque no les guste a una parte de sus propios fundadores, es izquierda española. Y les votan, básicamente, tienen un voto urbano, les vota Barcelona. Sin embargo, un votante con esa misma mentalidad, pero que viva a 100 kilómetros, vota a la CUP. En Barcelona la CUP no vota casi nadie. Tú, por tanto, tienes una extrema izquierda catalana, desconectada de España, y una extrema izquierda española. Que no quiere ser española, bueno, es un problema, pero sus votantes lo son. Eh,
tienes una derecha española, que es el PP y Ciudadanos, lo que quede de Ciudadanos, y tienes una derecha catalana, que es Junts per Catalunya. Por tanto, son dos países con dos sistemas políticos completamente distintos y con imposibilidad material de coaliciones transversales. Fíjate que ahora mismo hay una coalición extraña en la que, mira, hace un mes hubo una polémica porque una polémica en la Generalitat, porque una consejera del gobierno en un congreso libertario, de esta gente que admira a Rayo y a Daniel Lacalle, en un congreso de estos había hecho una apología de Deliveroo, que es una empresa de, en Sí, fin, ya sabes lo que es Deliveroo, ¿no? Y creo que se no, marchan de España y, como decimos en Cataluña, bon vent, ¿no? Y que no vuelvan. Pues bien, ojalá no vuelva. les parecía maravilloso en ese congreso el modelo de Deliveroo. Claro, es decir, los de Esquerra Republicana saltaron escandalizados y los de la CUP, pero son socios de facto. ¿Por qué puede convivir esa gente en una misma coalición? Porque pesa más el hecho nacional. Y en el otro bando también. Por tanto, ¿por qué el PSC, me planteabas tú, se ha llevado todo el electorado de Ciudadanos? Pues por una cuestión obvia, porque Ciudadanos empieza siendo un partido de izquierdas, aunque a Arcadia Espada le parece un poco vulgar eso de ser de izquierdas, ¿no? Pero su electorado es de izquierdas. Era y sigue siendo de izquierdas. En la medida en que Ciudadanos se convierte en un apéndice del Partido Popular y un partido liberal y sin ningún anclaje en esa tradición política socialdemócrata, lógicamente el PSC, que no son idiotas, presentan a un candidato razonable en el plano nacional como Silla, lógicamente ese electorado Se vuelve llevan el ahí. voto. Claro. ¿Cabría un partido que fuese de izquierdas y españolista en el ámbito catalán? Yo creo que hay espacio para eso. No ¿Y en el ámbito, existe, pero y en el ámbito español, Pepe? lo veo más complicado. Lo veo más complicado. Es decir, el PSOE es un partido muy, muy versátil, que conoce muy bien su clientela, y hay un espacio para la extrema izquierda, es evidente que lo hay, eso que ocupa Podemos, pero hacerse un hueco entre Podemos y el PSOE, yo lo veo en el ámbito español, lo veo muy difícil. En el ámbito catalán, por la variante nacionalista, quizá exista. Te quería preguntar ya para terminar, Pepe, porque no te quiero entretener, que ya bastante, llevamos casi una hora, sobre el otro, la otra parte del arco político, por la derecha. Tengo la sensación de que la derecha en España, o cierta derecha, no sé si hegemónica, porque la derecha madrileña y la derecha de otras partes de España es bastante diferente, incluso dentro del propio Partido Popular, sigue anclada en esas inercias de las que hablábamos antes, tan thatcherianas, de los sortilegios del Laffer, de la obsesión con la política fiscal, con los impuestos bajos, los impuestos como un expolio, como un robo, especiales obsesiones con el impuesto de sucesiones y tal. Pero ahí aparece Vox, ¿no? Que curiosamente tiene un programa económico profundamente neoliberal también, ¿no? Reforma del sistema público de pensiones para caminar hacia un sistema mixto de capitalización, bajadas de impuestos también, por supuesto, estar en contra de los impuestos más progresivos, liberalización del suelo, todo esto está en el programa de Vox, ¿no? Gente como Rubén Manso, como Espinosa de los Monteros, pero en cambio se combina con una cierta retórica proteccionista, con una impugnación del globalismo, de la globalización financiera, económica, incluso a veces de forma un poco caricaturizada en personajes como Soros y tal. Yo se lo he preguntado en una tertulia televisiva, ¿no? A Ortega Smith, no creo que me supiera responder, ¿no? Si es compatible esta jerga antiglobalista con un programa económico neoliberal, minarquista, ¿no? De los estados mínimos, ¿no? Que papá Estado no se meta en mi vida, pero luego a la vez, ¿no? Como una impugnación de la globalización económica financiera. ¿Es Vox un partido populista? Yo sé que a veces lo has discutido. ¿Y cómo combina esas contradicciones? ¿Hay dos almas en Vox? Vox es un partido, es una extensión del Partido Popular, no hay que olvidarlo nunca. Y es una extensión del Partido Popular que procede de una cierta nostalgia franquista. Aunque es un tabú, Franco no aparecerá nunca en el discurso de Vox, pero es el elefante que está en la habitación. Es decir, ellos parten de esa tradición cultural en lo político y después también parten de un doctrinarismo católico reaccionario, que también está muy presente, aunque nunca lo verbalicen de una forma expresa, ¿no? Eso convierte a Vox en un partido. Yo no creo que Vox sea un partido de extrema derecha al uso. Vox es un partido muy, muy conservador. Eh, Muy conservador, pero que se parece más a lo que fue en su día Alianza Popular que a Fuerza Nueva, para entendernos.
Eh, ¿Eso tiene un espacio en España? De momento lo tiene. Yo no estoy muy convencido de que más allá de la crisis de representación que tuvo la derecha en España a raíz de la gran recesión y de la política que mantuvo en relación al secesionismo catalán, a ese instante de irritación colectivo, pero que también tiene una dimensión en el ámbito de la derecha, que exista un espacio permanente para un partido de esas características muy conservador, pero solo muy conservador, que es lo que es Vox. Eh, ¿Dónde está funcionando bien la derecha alternativa, la derecha radical, la derecha antiglobalista? Cuando tiene un discurso obrerista. El caso paradigmático es Francia. Eh, ¿Será capaz Vox de romper la barrera de la derecha sociológica y entrar en ese terreno? Bueno, eso es una cuestión que en su día se planteó el Frente Nacional en Francia, ¿eh? O sea, el Frente Nacional en tiempos de Le Pen, del padre, era algo parecido a Vox, con todas las peculiaridades francesas que tú quieras, pero es decir, en los barrios obreros no se votaba al Frente Nacional del padre de Le Pen. Ahora se le vota. Tendrían que cambiar mucho el discurso económico para conseguir penetrar de verdad en esos segmentos obreros. Yo creo que el potencial está ahí. Es decir, la derecha, perdón, la izquierda no se atreve a plantear la cuestión de la inmigración, es decir, es su gran tabú. Es decir, no consiguen tener un discurso anti-inmigración, es decir, no consiguen interiorizarlo. Le pasa clarísimamente a Podemos y le pasa, no tan clarísimamente, pero le pasa igual al Partido Socialista. Por tanto, digamos que el mercado político está ahí, la fuerza que incida en ese aspecto como punto principal de su programa va a tener éxito. La izquierda no se atreve. Vox sabe que eso está ahí, pero implicaría necesariamente cambiar mucho de lo que es la retórica, las formas y los contenidos del programa de Vox para poder acceder a ese electorado. ¿Lo harán? Me cuesta trabajo imaginarlo, por lo menos con los actuales dirigentes de Vox. Me cuesta mucho trabajo. Es una incógnita. Bueno, Pepe García Domínguez, pasada ya una hora de charla tan agradable en el Jacobino, podíamos estar 3 o 4 horas porque hemos tratado, vamos, de la economía, modelo productivo, Europa, el euro, inmigración, política española. Hemos hablado incluso de Cataluña, incluso que yo quería ahorrártelo más que ahorrármelo. Oye, ha sido un verdadero placer a todos los Recíproco. espectadores. A todos los espectadores del Jacobino, ya sabéis que yo os animo a leer los artículos de Pepe García Domínguez. Antes me has quitado años de edad, te lo agradezco, porque cuando te escuchaba en 4G ya no estaba en la universidad. Yo estaba en la universidad cuando escribías en Libertad Digital y estabas en la COPE, o sea que ya los Joder, ha años van llovido. pasando, así que ya ha llovido. Yo creo que me incorporé en 2003. Creo que fue en 2003. O sea, imagínate. Ha llovido ya. Pues le podéis Mm. leer en español, en Invertia, en The Objective, que es un proyecto que está revitalizándose ahora con muchos fichajes. En Libertad Digital también. Y bueno, en Es Radio creo que sigues en alguna Sí, tertulia y en el Búho. Pepe, un placer enorme. Y bueno, aquí tienes tu casa para cuando te apetezca. Así que un pues abrazo muy fuerte. muchísimas gracias. Hasta luego.